Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV. Gracias a todos ustedes que están conectados con nuestra señal y que desde bien tempranito nos hacen llegar sus comentarios. El día de hoy estaremos hablando de un tema que es del interés de todos. Tiene que ver con el impacto del cambio climático y cuáles son los factores que están incidiendo en este fenómeno. Hoy vamos a conversar con Carlos Roa. Él es director senior de prensa y relaciones públicas de la Fundación Volo. Carlos es licenciado en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y hoy está con nosotros para abordar este tema. Carlos, buenos días, bienvenido. Gracias, Marjorie. Buenos días para ti también y muy agradecido por esta oportunidad de conversar con tu audiencia. Vamos a hablar un poco acerca del impacto del cambio climático. No es un tema nuevo y por lo general la gente piensa que eso depende de los gobiernos, pero quisiera que nos pusieras un poco en contexto de cuál es la situación actual del cambio climático y cómo eso nos está afectando a nivel mundial. Sí, Marjorie. Bueno, ¿cómo nos afecta? Para empezar por allí, yo siempre digo que es como lanzar una piedra en un estanque de agua o en un lago y las ondas salen en todas direcciones. Nos afecta en muchas formas. Fíjate que, por ejemplo, uno de los temas que acabamos de detectar en la Fundación Bolo con nuestras investigaciones, que aclaremos que es una fundación basada en conocimiento científico, es que el tamaño de los peces está disminuyendo en los mares de Asia. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pescar más peces para obtener el mismo peso, que si tú vas a comprar 1 libra, 2 libras, 3 libras de pescado, necesitas más unidades de pescado que las que necesitabas antes, por dar un ejemplo. Eso afecta nuestra alimentación, afecta nuestro bolsillo, afecta nuestra economía. Por decirte, afecta también nuestra salud, por ejemplo. El hecho de que tengamos más agentes contaminantes en el aire, por ejemplo, potencia y empeora las alergias de los niños, las alergias de personas mayores. Si vamos a personas mayores, las personas que tienen condiciones preexistentes como diabetes, como hipertensión, se ven afectadas por el calor, mayores riesgos de tener un episodio de salud complicado o comprometido. Cuando tú decías que afecta, o que afecta, no, que la solución debería estar en manos del gobierno, la respuesta es sí y no. Debe estar en manos del gobierno, debe estar en manos de las grandes compañías, pero debe estar en manos de nosotros los ciudadanos. Este es el mayor reto de la humanidad para el siglo XXI, contener el cambio climático. Y sí, como ciudadanos tenemos que exigir a los gobiernos, tenemos que exigir a las grandes compañías, pero tenemos que hacer también nosotros nuestra parte y cambiar una cantidad de pequeños hábitos de nuestra vida diaria que subestimamos, pero que en realidad son muy importantes, que si los mantenemos contribuyen para mal, pero si los cambiamos contribuyen para bien. Vamos a hablar, Carlos, si te parece, de lo macro a lo micro. Vamos a hablar de todos estos cambios que estamos sintiendo y que se traducen, por ejemplo, en incendios forestales en algunas zonas, en inundaciones producto de excesivas lluvias en otras, y también del deshielo. De cómo los icebergs han ido cediendo con los años y esto se puede ver reflejado en el aumento de los océanos. Quisiera que abordáramos este tema para tratar de crear un poquito de conciencia sobre el efecto de lo que cada acción nuestra puede tener en el medio ambiente. Sí, mira, definitivamente, como dices y como yo te decía también al principio, es lanzar una piedra en un estanque y las ondas salen en todas direcciones del agua. Porque, por ejemplo, en California tienen esos incendios, lo que llaman los wildfires, incendios fuera de control. Pero esos incendios sucedieron el año pasado en Canadá de una manera tan vasta y tan devastadora que el humo llegó a Miami. Sí. Esos incendios sucedieron de una manera devastadora en Hawái el año pasado, que no había sucedido antes. Pero también tenemos, como tú dices, el derretimiento de la Antártica, de los glaciares, todo eso está elevando el nivel del mar y eso afecta a Florida, por ejemplo. Podemos ver las calles inundadas, podemos ver un riesgo inminente para Florida, que es sumamente delicado. El hecho de que al subir el nivel del agua salada, se invada con agua salada las fuentes de agua potable de la población. Ese es uno de las grandes amenazas que tiene Florida en particular, porque si bien el problema es global, la manera como se manifiesta es local, ¿no? Entonces, por ejemplo, Florida tiene ese riesgo en este momento. Y en cuanto a soluciones, vamos a recordar que esto está más que avalado científicamente. Pueden ir a las páginas web de la NASA, de las Naciones Unidas, de la NOAA, de la Administración Oceánica Atmosférica de Estados Unidos, van a encontrar información científica avalada académicamente que confirma que está sucediendo esto. ¿Por qué sucede?
nuestras emisiones como seres humanos, como humanidad, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero están envolviendo al planeta como si fuera una frazada, una colcha, y estamos aumentando el calor de los mares, por ejemplo, de la atmósfera. Entonces, por eso está aumentando las temperaturas y por eso se están, vamos a decir, se está saliendo de sincronía los patrones climáticos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar reducir estas emisiones. Eso es lo que se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a ir a energías verdes, vamos a pensar en paneles solares para nuestras casas, vamos a pensar en energía eólica, en la energía del viento, vamos a pensar en clasificar la basura para reciclar el plástico, por ejemplo. La descomposición del plástico trae más gases de efecto invernadero, pero además de eso, trae también lo que se llaman los microplásticos en el ambiente, que quedan partículas microscópicas de plástico siempre. El plástico, digamos, se pulveriza, más no llega a descomponerse sino con cientos de años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los peces en el océano están ingiriendo esos microplásticos y son los mismos peces que nosotros consumimos. Se dice, dicen científicos, que podemos estar consumiendo el equivalente, tú y yo, las personas, podemos estar consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito, el plástico de una tarjeta de crédito al mes a través de nuestros alimentos, porque el microplástico está en la naturaleza, más lo que contribuye el plástico en su proceso de degradarse con los gases de efecto invernadero. Entonces, es toda una cantidad de pequeñas acciones, como te digo, ir hacia energías verdes, reciclar, apagar las luces en tu casa, si puedes utilizar bicicleta o migrar a carros eléctricos. Podemos hacer un montón de cosas nosotros, tú y yo, y quienes nos siguen en este momento. Y además, por supuesto, como te decía al principio, también solicitar la acción a los gobiernos y solicitar la acción a las grandes empresas que de hecho las están tomando. Muchas tienen ya oficinas de sustentabilidad en sus directivas. Creo que una iniciativa que me parece bien importante es lo que se está haciendo en los colegios para sembrar en los niños esa conciencia de tomar decisiones mucho más armónicas con el medio ambiente e incluso algunas empresas. Pero quisiera que habláramos a nivel general. ¿Consideras que las principales potencias del mundo están haciendo lo que se merece en proporción a la emergencia que significa el cambio climático? Estamos, vamos a decirlo de esta manera, en un punto de equilibrio, sí y no. Te digo que sí, porque incluso anualmente se hace la conferencia de las partes de las Naciones Unidas, que se hizo recientemente en diciembre en Dubái, y hay conciencia de las naciones, hay incluso acuerdos, se ha llegado a metas de reducción de estos gases de efecto invernadero, hay metas muy precisas. El asunto es que si bien hay conciencia y hay acuerdos, permear estos acuerdos globales que nacieron en las Naciones Unidas, permearlos al día a día, tuyo, mío, de quienes nos siguen, permearlos a las empresas, permearlos a los gobiernos. En este caso, por ejemplo, los gobiernos locales son muy importantes, las alcaldías, las ciudades, en cuanto al reciclaje. Entonces, sí se está haciendo, sí hay conciencia, pero necesitamos expandir mucho más este conocimiento y necesitamos, por supuesto, mucha más acción. Yo diría que estamos en un momento definitorio de nuestra actitud de aquí en adelante. Depende si esto va a ser efectivo o no. Yo apuesto, en la Fundación Bolo apostamos porque sea efectivo y estamos trabajando para que sea así. Recuerdo que hace muchos años existía esa campaña que hablaban, como tú lo señalabas, de los efectos de esta atmósfera que se va poniendo más densa, del efecto invernadero, y cómo esto estaba abriendo, como decir, un hueco donde los rayos del sol iban a entrar más perpendicularmente e iba a tener un impacto en la salud de los seres humanos. Si hablamos de esos efectos, ¿tú crees que esto ha tenido un retroceso, por ejemplo, en la capa de ozono, o hemos ido avanzando en este sentido? Mira, en ese sentido te tengo buenas noticias, qué bueno que me lo nombras. Pueden buscarlo, no es porque lo diga yo, pueden investigarlo ustedes mismos. En los últimos años se ha detectado que ese famoso agujero de la capa de ozono que se habló en los años 80 y que nos tuvo preocupados por mucho tiempo y que aún nos tiene preocupados, por supuesto. Pero la buena noticia es que ha empezado a disminuir. Así que nuestras acciones sí tienen efectos positivos. Esa es una de las buenas noticias que tenemos sobre el cambio climático en los tiempos recientes. Carlos, para las personas que quieran sumarse a este trabajo que ustedes realizan desde la Fundación Bolo, ¿y cuáles son como los proyectos que tienen a futuro para involucrar un poco más a la gente?
Importantísimo. Tenemos esta semana la conferencia anual Climate Correction o Corrección Climática en Orlando, en Florida. Quienes quieran ir, por favor, en nuestro sitio web entran, que es volofoundation.org, volo con B pequeña, VOLO foundation.org. Allí van a encontrar un banner donde dice Climate Correction. Pueden entrar allí y si quieren y pueden acompañarnos en la conferencia, buenísimo. Vamos a tener más de 30 voceros de las más distintas disciplinas académicas explicando qué está pasando, cuál es el problema, cuáles son las soluciones. Nuestra audiencia está estimada en unas 300 personas habitualmente en esta conferencia, ya que es el 6º año que la celebramos, y vamos a tener también una exposición de arte en paralelo a la conferencia, donde los artistas dan su visión, los artistas plásticos, de lo que es el cambio climático, también llegando no solo desde el cerebro y el intelecto, sino también desde la emoción. Ahora, si ustedes no pueden asistir a Climate Correction, por favor síganos en nuestras redes sociales. Volo Foundation, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Tenemos canal de YouTube con videos mucho más explicativos, mucho más completos. Estamos también en LinkedIn. Y el objetivo de la Fundación Volo es difundir conocimientos, difundir información, es educar a las audiencias respecto a este problema y a cuáles son las acciones que podemos tomar, que básicamente, vuelvo y repito una vez más, tomar acciones en nuestra vida diaria, pequeños cambios en nuestros hábitos que contribuyan a mejorar la perspectiva, pero también solicitar acción a los grandes, a las grandes empresas y a los gobiernos. Esas son las líneas de acción. Pero si ustedes van a nuestras redes sociales, ahí se van a enterar de muchísimo más y van a poder tomar decisiones efectivas respecto a este asunto. Carlos, gracias por tu tiempo. Feliz semana. Gracias, igualmente. Estábamos comentando un poco las actividades que tiene programada la Fundación Volo. Ustedes lo pueden seguir a través de sus redes sociales si quieren participar en toda esta campaña.